En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para este día corresponde a Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice así: Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy el Evangelio nos presenta lo que viene a ser la muerte de Juan el Bautista. En estos versículos se nos relata cómo Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, escucha acerca de Jesús y de los milagros que está realizando. Algunos llegan a pensar que Jesús es Juan el Bautista, que resucitó porque ya lo había mandado matar. Esto viene a indicar que la fama de Juan el Bautista y su predicación aún continúan después de que Herodes mandó que le cortaran la cabeza. En el Evangelio encontramos una terminología que se aplica dentro del cine. Se le llama flashback. Hace muchos años yo tomé un taller de dirección de video y de edición. Nos enseñaron ahí estas terminologías. Flashback, es decir, una pequeña mirada a lo que pasó. Y aquí lo aplica Mateo en este evangelio. Lo que es el acontecimiento como tal sucede hasta el versículo 2. En el versículo 3 comienza esto que es el flashback, mirada a lo que pasó antes. Herodes había tomado a la mujer de su hermano, era la esposa de su hermano, y Herodes Antipas, porque hay diferentes Herodes, no es el mismo Herodes,
que mandó acabar con la vida de aquellos niños buscando al niño Jesús, después de que había nacido y había sido anunciado esto por los reyes o los sabios de Oriente. De hecho, también se le llama Herodes Filipo al hermano de Herodes Antipas. Herodes, el que mandó acabar con los niños, era Herodes el Grande. Juan el Bautista, como verdadero profeta y el más grande entre los profetas, esto dicho también por nuestro Señor Jesucristo, está denunciando que Herodes tenga como esposa a la que era esposa de su hermano. ¿Y por qué está denunciando Juan el Bautista esta situación? Recordemos que el pueblo de Israel había pedido un rey. Ya no son los patriarcas los que están gobernando. Y entonces, cuando Dios escuchó su petición, el primer rey fue Saúl, escogido por Dios. Después, el siguiente rey, escogido también por Dios, fue David, porque Saúl no cumplió con lo que tenía que haber hecho. Después de David vino Salomón, el hijo de David. Después de Salomón vino Jeroboam, uno que era oficial o de los encargados de Salomón. Pero después de que murió Salomón, pusieron también a Roboam, que era hijo de Salomón. Y así, ahí viene esta situación. El rey que está al frente del pueblo de Dios debería tener una postura, un comportamiento propio de los hijos de Dios. Pero lo que viene a resultar es que con esta deformación dentro de las leyes, dentro de los gobiernos, los que están sirviendo como reyes están muy distantes de cumplir con la voluntad de Dios. Pero para esto son los profetas. El profeta anuncia el reino de Dios y denuncia las injusticias, denuncia lo que está mal. Nosotros con el bautismo somos configurados como profetas, reyes y sacerdotes. Cuando a nosotros se nos bautiza, somos configurados para que seamos eso, sacerdotes, reyes y profetas. Sin meternos en la explicación de cada una de estas configuraciones, hablemos solamente de la configuración de ser profetas, anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias. Juan el Bautista está denunciando la mala actitud, la mala postura que tiene el rey del pueblo de Israel, que está a la orden del gobierno romano, pero está gobernando al pueblo de Israel. Y por eso Juan el Bautista le dice: no está bien. ¿Cómo puede ser posible que tú tengas como esposa a la que ya era esposa de tu hermano? ¿Quién es la que se enoja? Herodías, por decir el nombre de la mujer que es esposa de Herodes Antipas. Aunque Herodes sentía cierto respeto por Juan, le tenía miedo, le gustaba escucharlo, lo tenía ahí encerrado en una prisión, pero no lo mataba, porque también le gustaba escuchar. Eran duras las pedradas, eran duros los reclamos, pero eran verdad. Y en este flashback o en esta mirada al pasado, llega el cumpleaños de la hija de Herodías, que muy posiblemente es hija del otro Herodes Filipo. Algunos dicen que se llamaba Salomé. Esta muchachita bailó delante de Herodes Antipas y de los invitados. ¿Quién sabe cómo haber andado este hombre? Tanto que le promete un montón de cosas, lo que ella pida, incluso si es la mitad de su reino. Va con su mamá y la mamá le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Como ya había prometido, ahora tiene que cumplir porque lo había hecho ante los demás. Dice en el versículo 9 que eso entristeció a Herodes, pero aún así ordenó que hicieran lo que ya había prometido. Ya después de que acabaron con la vida de Juan el Bautista, dice que los discípulos o los seguidores fueron por el cuerpo y después lo enterraron y después avisaron a Jesús. Esta historia nos invita a reflexionar sobre varias cuestiones. Vamos a tratar de encontrar algo que nos ayude para no caer en la misma situación de Herodías, o en este caso también de Herodes. En primer lugar, nos recuerda cómo el poder y las influencias corruptas pueden llevar a actos inmorales y decisiones equivocadas. Como ciudadanos,
como personas que estamos dentro de una sociedad, podemos involucrarnos con los gobiernos políticos, personas que se relacionan con la política, el poder, el gobierno. Esto puede llevar muchas veces a la contradicción de los valores y principios cristianos, porque la política es la esclava, es la servidumbre de los poderes de la oscuridad. La política muy difícilmente va a estar al servicio de Dios. Herodes, aquí en el Evangelio, aunque conocía la verdad y la justicia que predicaba Juan el Bautista, no tuvo la voluntad, no tuvo la valentía de cambiar su estilo de vida y rectificar sus errores. En lugar de eso, permitió que el miedo y el orgullo dictaran sus acciones, y ahí pueden estar una cantidad de cristianos que participan de iglesia cada domingo y que están incluso hasta involucrados en grupos parroquiales, pero al mismo tiempo sometidos a los poderes de los gobiernos políticos. Cristianos de grupo de iglesia, cristianos de cada domingo de iglesia, pero al mismo tiempo sometidos como Herodes. Además, esta historia también resalta la importancia de ser coherentes, de ser justos en nuestras decisiones, independientemente de las circunstancias o de las presiones externas que podamos tener. Los gobiernos pueden aprobar cierto tipo de leyes, pero si nosotros sabemos que están en contra de los principios y valores cristianos, no hay que hacerlo. A veces podemos enfrentar situaciones en las que nos enfrentamos a dilemas morales o sociales. En esos momentos es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios y a la verdad, incluso si eso implica enfrentar críticas o desafíos. El Evangelio del día de hoy nos muestra el contraste entre Juan el Bautista y Herodes. Mientras Juan fue el profeta valiente que denunció el pecado y predicó la verdad sin miedo a las consecuencias, Herodes se vio atrapado en su propia debilidad y egoísmo. Hay que reflexionar sobre qué tipo de personas queremos ser y cómo podemos buscar la justicia, principalmente en nuestras vidas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino.
los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,